El tema del cual les hablaré en esta ocasión se trata sobre la evolución biológica, centro de origen y diversificación de Coffea canépora, que es el cultivo que estoy manejando en este ciclo. La evolución biológica. Para hablar de evolución biológica, debemos comprender desde los parientes silvestres primitivos hasta su domesticación, su adaptación a diferentes lugares y su expansión como cultivo fundamental en diversas regiones del mundo. También debemos conocer acerca de la historia del café. Según la Organización Internacional del Café, nos dice que comenzó o se originó en Etiopía, en la provincia de Cafa, y también que se data que en Yemen, ya en el siglo XV, se cultivaba café, y es por ello que en esa región, mucho antes también. A eso se le suma que los árabes tenían una política de no exportar granos fértiles de café para que no se pueda cultivar en ningún otro lugar. Sin embargo, comerciantes venecianos lograron llevar el café a Europa en el año 1615. En el año 1616, los holandeses consiguieron llevarse granos de café a Holanda y allí los cultivaron en invernaderos. Los holandeses también lo llevaron a Asia. Empezaron a cultivar café en Malabar, en la India, y en 1699 llevaron algunos a Batavia, en Java, la actual Indonesia. En cuanto a América, en 1720 se llevó un café a Estados Unidos, pero fueron los holandeses los primeros en propagar el café en América, más específico en la colonia holandesa de Surinam, en 1718. También debemos de conocer sobre parientes silvestres. Un pariente silvestre o los parientes silvestres constituyen importantes acervos genéticos, o sea, colección de material genético, con potencial para mejorar la productividad agrícola de los cultivos, pero sobre todo mantener y conservar su variabilidad intraespecífica y así generar la sostenibilidad de los agroecosistemas en el tiempo. Una aclaración, acervos genéticos se refiere a colecciones de material genético como el ADN, que se almacenan y preservan con el propósito de conservar diversidad genética de una población, especie o grupo de organismos. O sea, son los antecesores. Otro concepto de pariente silvestre basado en el grupo taxonómico de Maxted y otros autores en el año 2006 es lo que se muestra en este cuadro. Pariente silvestre del grupo taxonómico 1A es, es en el cultivo, en el 1B, la misma especie que el cultivo, el 2, la misma serie o sección que el cultivo, el 3, el mismo subgénero que el cultivo, el 4, el mismo género, y el 5 ya sería un pariente silvestre de la misma tribu, pero diferente género que el cultivo, algo así como lo que ocurría con el maíz. Este es un árbol jerárquico basado en las frecuencias alélicas de 5 sistemas enzimáticos. Lo encontré de una investigación anterior que buscaba demostrar la relación de la Coffea anthoni con un antecesor o sea, una relación muy estrecha con un antecesor de la Coffea arábica. Llama la atención porque esto indica heterocigosidad entre especies. Y la heterocigosidad es un parámetro que mide la diversidad genética en una población o especie. También nos dice que en esta misma investigación, que la Coffea anthoni era significativamente menor que las especies, en esta misma investigación nos indicaba que la heterocigosidad de la Coffea anthoni
era significativamente menor que las especies autocompatibles. Esto se refleja en el cuadro. La Coffee Anthony está en el nivel mayor en comparación a las otras que están en un nivel más cercano. El nivel más alto nos está representando las poblaciones genéticamente diferentes entre sí. O sea que la Coffee Anthony y la Coffea canepora están, por así decirlo, con genes algo distintos en comparación a la Coffea mayobensis y la Coffea canepora, que estarían en el nivel más bajo y son más similares entre sí. De esa investigación ya mencionada, se concluye que la Coffea Anthony sí estaba estrechamente emparentada con la Coffea arábica y era importante para comprender el origen de la Coffea arábica. Eso nos puede indicar que la Coffea Anthony puede ser el posible pariente silvestre primitivo de la Coffea canepora también, ya que guarda relación en las frecuencias alélicas. Y lo que se muestra en la parte derecha son las características de la Coffea Anthony. Otro dato curioso es que en otra investigación que encontré, que tenía como objetivo inferir el origen evolutivo de la especie alelotetraploide de la Coffea arábica, ya que, bueno, otro dato es que muchas cofias son diploides, de hecho creo que la mayoría. Bueno, en esa investigación se confirmó que la Coffea canepora y la Coffea eugenioides son las supuestas especies progenitoras de la Coffea arábica. Y lo más probable es que esas especies se hibridaran hace 1,08 millones y 543 mil años, coincidiendo con periodos de agitación ambiental, que pueden haber inducido cambios de distribución de las especies progenitoras que facilitaron la aparición de Coffea arábica. También está el centro de origen. Em, el centro Etiopía, antes llamado Abisinia, perteneciente a la clasificación de Babilop, es donde supuestamente proviene el café. Ahí lo señalé con rojo. Está en la literatura científica. Y en cuanto a la diversificación de la especie, Sohari nos dice que un centro de alta diversidad, como lo planteaba Babilop, no es necesariamente un centro de origen de plantas cultivadas. Al respecto, plantea que hablar de un centro de origen se refiere a una interpretación que correspondería al lugar donde se originó la domesticación, o sea, los centros primarios de Babilón, mientras que un centro de diversidad es un hecho ya comprobable, los centros secundarios de Babilón, que se refiere a lo que sucedió luego de la domesticación de una especie, o sea, donde se dio la agricultura tradicional. Más adelante se hablará de eso. Y de un archivo del MINAM también obtuve información que nos dice que centros de diversidad genética de cultivos no son espacios geográficos cerrados. Por el contrario, son parte de una trama de conexiones resultantes del intercambio de semillas o germoplasma entre centros, lo que representa una de las prácticas principales y fundamentales en los procesos de adaptación de los sistemas de cultivo a los escenarios futuros de cambio climático ya visibles, en la medida que permiten el movimiento de variedades y su adaptación a nuevos ecosistemas y escenarios socioecológicos. Ya nos quiere decir esto que si nos damos cuenta, actualmente la coffee está distribuida por todo el mundo, pero principalmente entre los trópicos, en África y en Sudamérica. Y ahí es donde están los centros de diversificación o donde se encuentran la mayoría de especies de coffee y su diversidad genética también. También es fundamental reconocer que en los centros de origen y de diversidad genética, la agricultura tradicional y la conservación in situ son las causantes de diversificación de los cultivos. O sea, nos está diciendo que
Luego de haber intercambiado germoplasma entre centros, se da la agricultura tradicional y se conserva en ese mismo lugar, y eso nos da más diversificación de esa especie. Y ya, en de otro artículo también, bueno, del artículo anterior, ya mostrado donde está el árbol jerárquico, nos decía que la presencia de Kofi Anthony en la región fronteriza entre Camerún y la República del Congo confirma la existencia de un importante centro de diversidad para el café en África centro-occidental. Ahí tenemos un mapa que es del África occidental y África central. Y bueno, eso es todo. Gracias.